Muy buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de los estudiantes que ya se encuentran conectados a esta red para iniciar la clase de esta fecha, 15 de agosto del año 2021. Realmente es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes, gracias a la Universidad Rural de Guatemala, gracias a la administración que nos ha permitido esa posibilidad de interactuar, tal vez no de interactuar, pero de compartir por esta vía. Quiero, pues, enfocar un poco el lado humano de la relación que por este medio se establece, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, respetables estudiantes, hombres y mujeres, y no está de más reiterarle las recomendaciones del cuidado personal en esta época tan difícil que estamos viviendo de pandemia. Hace unos pocos minutos se me informó del fallecimiento de un estudiante de Derecho ya solo pendiente de graduación. Desafortunadamente, una víctima más de la pandemia. Perdonen que haga esta referencia, pero es con el afán, con la intención de suplicarles que mantengan todos los cuidados respectivos, y si ya se vacunaron, qué bueno. No es la vacuna el antídoto, sino una posibilidad de no agravarnos en el caso que fuéramos contagiados de esta pandemia. Bien, después de este asunto o de este enfoque humano de la relación virtual que estamos manteniendo y que realmente es consecuencia de la pandemia que está enfrentando la humanidad. Para entrar en materia, les anoté unas recomendaciones que espero las tengan en cuenta. Se les sugiere ir tomando captura de cada diapositiva para transcribir y fortalecer sus conocimientos, analizando, ampliando y actualizando los contenidos de ser necesario. O en su defecto, requerir este material a la universidad por los medios que ustedes ya conocen. Y en la tercera recomendación, continuar con la lectura, por favor, del listado de leyes que se les recomendaron en la clase de la primera semana, y de preferencia en forma paralela con los contenidos con los cuales tenga alguna relación. Esto para ir dando lectura, para ir complementando su preparación de privados. El objetivo del día de hoy. Realmente tenemos como objetivo de clase fortalecer conocimientos jurídico-conceptuales en relación a los bienes, formas especiales de propiedad y modos de adquirir la propiedad, en coherencia, por supuesto, con el fundamento sustantivo vigente en Guatemala. Recordemos que ya platicamos de bienes y dijimos que los bienes, o sabemos que en el Código Civil los bienes están regulados como las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, y que la clasificación que acepta el Código Civil, el decreto 106, es de bienes inmuebles y bienes muebles. Dijimos que la propiedad, tal y como lo preceptúa el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 460
64 del Código Civil, la propiedad es hecho de gozar, usar, disfrutar y disponer de los bienes dentro de los límites y atendiendo las obligaciones de la ley. Recuerdan que hablamos que la propiedad no es un derecho absoluto. Hablamos de bienes inmuebles, hablamos de bienes muebles, y hoy vamos a concentrarnos en platicar sobre formas especiales de la propiedad. ¿Cuáles son? Vamos a ver en relación a esas formas especiales de propiedad, vamos a analizar las disposiciones generales. Vamos a trabajar el concepto de copropiedad, a recordar ese concepto de copropiedad. Tenemos como un tema importante la copropiedad de medianería, la propiedad horizontal y la propiedad de las aguas. Estas formas especiales de la propiedad necesitamos, no solo como he platicado, les he enfatizado, no solo con fines de una evaluación, y que yo entiendo que los evaluadores en su momento harán un análisis de la necesidad de evaluar temas como estos, por su trascendencia. Hablar de la copropiedad, de la medianería como una forma especial de la propiedad, es interesante. Esa medianería que significa una parte terminal o el límite, el mojón predial en el que las dos partes pueden ser propietarios. Hablar de la propiedad horizontal, que con el desarrollo de la humanidad y por las mismas necesidades habitacionales se ha ido creando la propiedad horizontal. ¿Y qué decir de la propiedad de las aguas? Realmente, la propiedad de las aguas es un tema o es un fenómeno social que aún en nuestro país no está definido, no está regulado en su totalidad. Existe una regulación a la que yo le voy a llamar introductoria o parcial de las aguas, pero no tenemos ley de aguas en el país. Bueno, veamos, esos son los temas que vamos a enfocar. Quisiera desarrollar más, pero el tiempo que tenemos es muy corto y yo no quiero correr. Yo quiero que los conocimientos que vamos a recordarles se concreticen, se cimienten y se fortalezcan en cada uno de ustedes. Y nuevamente, posible que hasta se agote y llegue al cansancio, pero esto es necesario no solo para su preparación de privados, es necesario para su ejercicio profesional. Vamos a ir desarrollando ya entonces de esas formas especiales de la propiedad dentro de las disposiciones generales. Veamos primero la conceptualización. ¿Cuándo hay copropiedad? ¿Cuándo existe copropiedad? Cuando dos o más personas se convierten en titulares de un mismo bien. Ahí hay copropiedad. Dos o más personas dueños de un bien. Un mismo bien pertenece de forma proindivisa o proindiviso a varias personas. Cuando hablamos de que dos o más personas mantienen ese bien proindiviso, creo que es necesario
Vean, esa es una situación en la que dos o más personas titulares del derecho real, ¿ya? ¿Qué mantienen? Mantienen propiedad, mantienen posesión, mantienen usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, etcétera. Porque recordemos, ya enfocamos los derechos reales. Los derechos reales abarcan propiedad, posesión, uso, usufructo, servidumbre, etcétera. Pero es necesario no solo ver lo conceptual, sino ver lo legal. El artículo 485 del Código Civil nos ayuda y nos regula exactamente lo de la copropiedad. La norma sustantiva establece que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Y dice, a falta de contrato o disposición especial, la copropiedad se va a regir por las disposiciones del Código Civil. Vayamos. Entonces, otra de las disposiciones de la copropiedad es, a falta de contrato o disposición especial, dijimos ya que va a regir el Código Civil, lo regulado en el Código Civil. La copropiedad implican cuotas, aportaciones, inversiones de los partícipes y que de hecho a igual derecho, igual obligación. Se puede ser condueño, copropietario de un bien, pero al igual que se tiene derecho de aprovechar, de explotar, también se tiene la obligación de coadyuvar con cuotas por cada uno de los participantes y que va a ser proporcional a la inversión de los demás condueños. Está repetido, está reiterado en el artículo 486. Las cuotas de los copartícipes o copropietarios se presumen iguales. En concurso de comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas, ya veníamos platicando, será proporcional a sus respectivas cuotas. Cuando hablamos de comuneros, se refiere a dos o más personas que en común mantienen una propiedad. Por eso dicen, es proporcional para los comuneros. El uso y conservación de la cosa común es obligación de todos. Según su destino, sin perjudicar interés de los comuneros, no se puede impedir el uso a otros de los copropietarios del bien. Y se recuerda que en una copropiedad todos están obligados a la conservación, salvo que alguien renuncie al derecho, ceda el derecho, enajene ese derecho. Caso contrario, está comprometido, está obligado en coadyuvar con el mantenimiento y conservación de la cosa común. Veamos. El artículo 488, siempre del Código Civil, nos ayuda y fortalece a determinar las obligaciones de los comuneros. Cada copartícipe
y pueden vender derechos de la cosa común, pero determinar el lugar específico donde les corresponde no se podría, porque la cosa es común. Como a X le puede corresponder una parte en el costado poniente, a Y le puede corresponder en ese mismo costado, le puede corresponder a B, a C, qué sé yo. Entonces, por esa misma circunstancia, cuando existen copropiedades, cuando somos condueños, cuando somos copropietarios, podemos disponer de la parte alícuota. Eso significa de la parte proporcional que nos corresponde sobre la cosa. Otra disposición también general, otra de las disposiciones generales es la que preceptúa. Debe haber consentimiento de los comuneros para toda innovación, alteración que pueda modificar la cosa común. Es lógico suponer, y la ley, pues, nos ayuda a entender esa circunstancia. Nos ayuda a entender esa circunstancia en el sentido que cualquier mejora, modificación, cualquier cambio, tiene que existir el consentimiento de los demás copropietarios o comuneros. Ya dijimos que cada condueño es propietario de la parte alícuota. Y entendemos como parte alícuota la parte proporcional, la fracción que le corresponde a cada uno de los comuneros, verbigracia o propietarios. El artículo 491 nos da ese soporte y vamos a sustentarnos. Derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla, y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personalísimo. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los otros condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozarán del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificado del contrato que se pretende celebrar. Bueno. ¿Qué nos indica? ¿Qué es lo que esta norma regula? Está taxativamente leído, pero hay cosas puntuales ahí. Cuando dice que cada condueño le corresponde la propiedad sobre la parte alícuota o proporcional de la cosa. Y si se grava, se hipoteca el derecho que le asista a un copropietario, vea usted, solo va a afectar esa parte proporcional del copropietario que gravó, que hipotecó, por ejemplo, su bien. ¿Qué sucede si disponen los comuneros darle fin a la copropiedad? Debe procederse a una división de la cosa común, pero ese tema es posible que lo abarquemos un poquito adelante. ¿Podrá un copropietario pedir la división de la cosa? Claro, el copropietario puede pedir la división de la cosa común. Si es interés, necesidad o deseo,
el copropietario puede solicitarlo y de manera voluntaria se puede hacer. Cuando se abarca, se platica con los otros condueños y entonces buscarán la forma de partir la cosa, partir el bien. El artículo 492 del Código Civil preceptúa: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Bueno, ya veremos esto. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Derecho preferente. ¿Cuál es el derecho preferente? Es el que le asiste a los otros comuneros, llamados también condueños, pues copropietarios, para que en orden de importancia sean ellos, preferentemente a quien uno de los condueños que quiera enajenar la parte que le corresponde, pues la enajene o la grave con ese comunero por el derecho de tanteo que preceptúa la ley. Muy bien. Eso es a lo que se le denomina derecho preferente. Abarcado este tema del derecho preferente, vamos a enfocar siempre en estas disposiciones generales qué es lo proindiviso. Mantener la cosa común como un principio de proindiviso. ¿Qué significa? Lo proindiviso es un estatus, un estado legal en el que son varios propietarios de un mismo bien sin división material del mismo. Bueno. Entonces, proindiviso es todo bien que le corresponde a varios dueños sin que se haya operado la partición de ese bien. Hablemos de un inmueble, hablemos de un terreno. Estatus de proindivisión es la situación legal de un terreno que le pertenece a varias personas y que materialmente no se ha dividido. Bien. ¿Puede hacerse un pacto de indivisión? Entendamos como pacto de indivisión el acuerdo por tiempo determinado. Es un acuerdo, hay un plazo establecido y que el juez puede ordenar la división antes del plazo solo por alguna circunstancia especial. Bueno, definimos que nuestro inmueble no va a dividirse. Es un pacto de indivisión. No es un pacto de caballeros, es un pacto legal. Ese pacto de indivisión dice que será válido por tiempo determinado siempre que no exceda de 3 años, el cual puede prorrogarse por nuevo acuerdo, por nueva citación, por nueva convocatoria entre los copropietarios. Pacto de indivisión. ¿Y qué sucede si hay necesidad? Si hay necesidad de dividir, aunque exista pacto. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Es la autoridad judicial, cuando lo exijan circunstancias graves, establece la ley, y urgentes, entonces puede ordenar la división de la cosa común antes del tiempo convenido. Es bueno cotejar, complementar lo relativo a este tema con lo que preceptúa el artículo 3
de la ley reguladora de procedimientos de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos. Es importante esto. Leer esa otra ley, que si no está en el listado que habíamos platicado, es oportuno buscar el contenido de esa norma. Vayamos avanzando. Ya hablamos de siempre dentro de las disposiciones generales de la copropiedad. Improcedente la división. ¿Cuándo es improcedente la división? ¿Será improcedente la división de la cosa común? Si al hacer esa división, la cosa resulta inservible, entonces no procede división. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Un ejemplo sencillo. Somos copropietarios de un edificio de 5 niveles con una extensión, digamos, de 6 metros de frente por 20 de fondo. Y somos 6 copropietarios. Si alguno de todos de los copropietarios solicitan o insisten en la partición o en la división de ese bien, imagínese usted un edificio de 6 metros de ancho por 20 de largo con 5 niveles. Al dividir esto, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Son 6 copropietarios, tenemos 6 metros de frente. 1 metro de frente por 20 de largo. Perdone que hable con términos coloquiales para hacerme más entendido. No es lógico, y en el caso hipotético muy extremo que se dividiera la cosa, el edificio sería inservible. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace es procurar el acuerdo entre comuneros para determinar la venta, propiciar la venta y generar la repartición del precio en la parte proporcional que a cada quien le corresponda. A eso se debe la improcedencia de la división. ¿Es posible el acotamiento de tierra? Sí, digamos, para las actividades agrícolas con fines de explotación de tubérculo o de cualquier tipo de vegetales lícitos, es posible el acotamiento de la tierra. Y si hay oposición, pues entonces ya es un juez el que procura resolver esa circunstancia. Cuando hablamos de acotamiento de la tierra, hablar de acotamiento de la tierra se puede medir, pues somos varios dueños. ¿Y será que se puede medir la parte que le corresponde al señor X? Para que él pueda dedicarse en esa parte alícuota o proporcional a realizar sus labores de subsistencia, de producción o de comercialización. Primero, producción de productos agrícolas, valga la redundancia. Sí se puede acotar. Acotar, entonces, ¿qué es? Medir. Es determinar una fracción proporcional que le corresponde a uno de los copropietarios. Llámele usted como quiera. El artículo 496 le da sustento al derecho de pedir acotamiento de tierras. Y de forma taxativa, ese artículo establece que cada uno de los comuneros en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional, lo que habíamos platicado, para explotarla con labores agrícolas.
Si los demás comuneros se negaren a concedérsela, podrá acudir al juez local para que resuelva lo que corresponda. Muy bien. Entonces puede generarse la oposición, pero dice, otorgada la parcela, digamos, acotada, medida la parcela, los gastos y los frutos de ella, de esa fracción, van a pertenecer exclusivamente al comunero que la haya obtenido. Ya dijimos que el comunero es el copropietario que lo haya pedido. Muy bien. Sanciones por distracción de fondos. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca indebidamente de ella. Si algún comunero, como podría suceder, dispone sin el consentimiento de otros a hacer producir determinada parte de la cosa común, por supuesto que habrán sanciones porque él va a obtener fondos de esa actividad, de esa distracción. Cada comunero debe, establece la ley, debe a la comunidad lo que saca indebidamente de ella, incluidos los intereses legales del dinero común que haya empleado en sus propias atenciones, y responderá también de cualquier daño que haya causado al bien común. Entonces también hay sanciones para los copropietarios y específicamente para el que distraiga algún provecho pecuniario, algún provecho económico del bien común. Ya hablamos del derecho de tanteo también. Ahora veamos, ¿cesa la propiedad? ¿Cesa la copropiedad? Sí, cesa la copropiedad, puede cesar. ¿Cuáles son las formas en que cesa la propiedad? Por división, por pérdida o enajenación, y por consolidación en un comunero. A ver, veamos. ¿Va a cesar la copropiedad? Si se divide, es lógico. Si todos los comuneros disponen, los copropietarios disponen ponerle fin a esa masa común, a ese terreno común, entonces al momento en que se dispone la división, se planifica, se mide y se ejecuta, hecha la división, eso pone fin a la copropiedad. Por pérdida. También puede cesar la copropiedad por pérdida. Veamos. Tenemos un inmueble ubicado a inmediaciones de un río. Vamos a decir nombres de ríos muy conocidos en Guatemala para que todo el mundo captemos de los que estamos en línea. ¿A qué nos referimos? Tenemos un fondo a orillas del río Motagua, a inmediaciones. Desafortunadamente, las lluvias torrenciales o el calentamiento global trae consigo, hipotéticamente, Dios no lo permita nunca, una tormenta de esas fuertes y que el río Motagua salga de su cauce 1 kilómetro y qué sé yo, infracción en cada uno de los costados. Teníamos un terreno de 20 cuerdas y éramos unos 4 comuneros. Obviamente que al momento que el río salga de sus cauces y empiece a distraer, a aperturar nuevo cauce, nuestro inmueble, nuestra masa común puede perderse, puede perderse. Entonces, cesa la copropiedad por división, cesa la copropiedad por pérdida y cesa la copropiedad también por enajenación. Disponemos o disponen todos los comuneros, los copropietarios vender, ahí cesó la copropiedad. Pero también puede cesar la copropiedad por consolidación en un comunero. Entiéndase que un comunero eran 5 o 10 comuneros, 10 copropietarios, y a requerimiento de uno de los comuneros o copropietarios se le vende a él. Y en una sola persona queda legitimada
la titularidad del derecho de propiedad, allí cesa la copropiedad. Muy bien. Estamos en esto, entendido lo de la copropiedad, esas disposiciones generales. Veamos si hay un temita ahí todavía. ¿Hay algún tipo, habrá un perjuicio para terceros en la copropiedad? Veamos. El Código Civil establece en el artículo 502, la división de la cosa común no perjudicará a terceros que hubieren inscrito su derecho antes de la partición. Entonces, no puede perjudicarse a terceros. Si ese derecho, si la titularidad del derecho que argumenta se encuentra ya inscrito. Muy bien. Cuando hablamos de cesar la copropiedad, tenemos que tener en mente también que el derecho de cesar la copropiedad no le corresponde a nadie más que a los condueños, que a los comunitarios. ¿Por qué razón? Porque el derecho es exactamente una calidad personalísima de cada condueño. Pero ¿qué sucede si alguien más enajena el derecho que le corresponde a un comunero, a un copropietario? Podía incurrir en lo que el tipo penal establece como un caso especial de estafa, en el artículo 264, numeral 15. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior, 263 del Código Penal, quien destruyere o deteriorare total o parcialmente bienes que le pertenezcan a efectos o derechos de un tercero, con el propósito de defraudar a este. Ok, si una persona se atribuye derechos de copropiedad que no le corresponde, estaría exactamente encuadrando su actitud en lo que establece la norma ya citada y por lo tanto esa actitud constituiría un caso especial de estafa. Continuemos con el tema. Dos formas de copropiedad. Dos formas de copropiedad. Respetables estudiantes, ¿cuáles son? Voluntaria, esa copropiedad voluntaria que es lógico entender, es por acuerdo entre varias personas que la cosa sea propiedad de todos al mismo tiempo. Y por un plazo de 3 años, el artículo 493 establece esa copropiedad voluntaria. Pero también existe la copropiedad forzosa. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulta inservible para el uso al que se destine. Ya referimos, ya comentamos como un ejemplo el edificio aquel hipotético de 6 metros de ancho, 5 niveles por 20 de largo. Ahí existe una copropiedad forzosa, porque pretender dividir el inmueble, el edificio, es hacerlo inservible. A eso se refiere una copropiedad forzosa. Instituciones de copropiedad forzosa. ¿Cuáles son esas instituciones de copropiedad forzosa? Hay copropiedad forzosa en la medianería y en la propiedad horizontal. Copropiedad forzosa en la medianería y en la propiedad horizontal. Vamos a ver cada uno de estos institutos jurídicos civiles, medianería y propiedad horizontal. ¿Qué derecho es el que nace como una consecuencia jurídica de la copropiedad? Nace el derecho de tanteo, pero también nace el derecho preferente, lo podemos agregar como una consecuencia más de la copropiedad. El derecho de tanteo es la facultad
de un comunero, de alguno de los comuneros, de adquirir la parte proporcional que quiera vender otro de los comuneros o copropietarios, el derecho de tanteo o derecho preferente. Bien, asumido este derecho de tanteo, entendido que las instituciones de copropiedad forzosa que regula nuestro Código Civil son dos: la medianería y la propiedad horizontal. Vamos a ver si nos encaminamos al mundo jurídico de la medianería. Medianería es una forma de copropiedad. La medianería es esa forma de copropiedad y puede darse. ¿Dónde puede darse la medianería? En paredes, fosos, cercas. Y van a ver también que puede haber medianería en árboles. Pero no corramos. Vayamos cimentando nuestros conocimientos en esto. La medianería. Les ruego que en un acto de imaginación, de repente tenemos algún predio de familiar o un conocido en el que exista construida una pared por dos personas que sean, por supuesto, colindantes. Si existe una pared que ha sido construida por los colindantes de predios cercanos, tal vez no cercanos, sino contiguos, allí estamos hablando de una pared medianera. Una zanja, foso, una abertura que los dueños de predios continuos, adyacentes o colindantes han acordado y han ejecutado realizar esa zanja o esa fosa, significa que esa fosa es medianera, porque son los dos dueños de los terrenos colindantes los propietarios de la misma. Y también podemos ver cercas. Hay cercas vivas, cercas muertas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Se los explico. Se le llama cerca viva a la que está constituida por setos vivos. Eso significa sembrar árboles, sembrar plantas que pueden ser utilizadas frecuentemente para linderos, pero una de las plantas que más he visto como una cerca viva es el árbol del Cupressus lusitanica, o sea, ciprés común. También el Cupressus romano, el ciprés romano. Construyen, siembran, mejor dicho, esos cipreses con un ancho que abarca la mitad de un predio y la mitad del otro. Eso sería una cerca o un cerco vivo. Algunos otros condueños dicen, no, yo no quiero árboles, porque las raíces van a afectar uno u otro de los predios. Entonces disponen otro tipo de cerco, el cerco muerto, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Un muro de piedra. Es un muro de piedra. ¿Ok? Construyen, determinan el ancho y, por supuesto, si son 30 centímetros del ancho de ese cerco muerto, entonces la mitad correspondería a cada uno. Estamos hablando de una cerca medianera, estamos hablando de un foso medianero o estamos hablando también de una pared medianera, porque casi el instituto lo dice, media pared es de uno, media pared es del otro, medianera, pero hay que fundamentarlo, el artículo 405. Vamos a ver si... Vamos a corregir.
exactamente es el artículo 505. Si no, al rato tengo llamadas, y no de ustedes, sino de otros colegas, para decir qué pasó con su fundamento. Ya está corregido. Muy bien, el artículo 505 del Código Civil preceptúa: hay copropiedad en una pared, en una fosa o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. ¿Qué se presume? Primero, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación, hay paredes que de alguna forma sirven de límite. Eso puede uno verlo en algunos edificios en la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango. Hay algunas paredes que tienen un alto 4 o 5 metros hasta allí. Por eso dicen las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación, hasta donde llegue. Es una pared medianera. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblados o en el campo. Y en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Hablamos de setos vivos y también hablamos de setos muertos. Bueno, eso ya es para enfatizar lo de la medianería y que son dos dueños de una misma pared, son dos dueños de un mismo foso, son dos dueños en todo el largo de inmuebles contiguos. Muy bien, pero hay signos contrarios a la medianería. Hay signo contrario a la medianería. Primero, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Ese es un signo contrario de medianería. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos, y eso lo vamos a enfocar en un momento, que no es legalmente permisible que el dueño de un inmueble, imagínese su casa, levanta la pared, hace 2 niveles y la casa suya es de un nivel. Y como son predios totalmente continuos, que en el segundo nivel de la casa el vecino venga y construya unas ventanas lo suficientemente amplias. Eso es contraproducente, es antinorma jurídica porque la ley lo prohíbe. Entonces no puede darse esa circunstancia de que hayan ventanas. Pero bueno, ¿pero por qué dice que hay un signo contrario a la medianería? Bueno, si hay ventanas o huecos abiertos en paredes que dividen a los edificios. Otro signo contrario a la medianería: cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto, está construido sobre el terreno de una de las fincas. Eso sí es obvio, ¿verdad? Está sobre mi terreno. Usted no puede alegar que es un seto o un vallado medianero. Cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones, sino del sí, por supuesto. Hay una pared construida dentro de mi terreno y todo lo que se construya encima de, eso evidencia un signo contrario de la medianería. Y así, usted puede ver hasta 9 supuestos que el artículo 506 regula en cuanto a signos contrarios a la medianería. Ya hablamos de que la medianería se presume por las paredes que hablamos hace un momento, que les leímos en el artículo 505. Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen medianeras en las circunstancias que hablamos. Pero hay un signo contrario a la medianería, cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Y otro signo contrario a la medianería es cuando en las cercas de alambre de cualquier clase, el alambre está clavado
en los postes o setos vivos que los sostienen solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. Ok. Los setos entonces están dentro de mi propiedad y el alambre se coloca en la orilla exactamente de la propiedad de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un signo de no existencia de medianería. Muy bien. La medianería. ¿Se puede renunciar a la medianería? Sí se puede renunciar. ¿Y eso está preceptuado en la ley? Por supuesto que sí. El propietario de un edificio, cuando hablamos de medianería ya sabemos que es, supongamos, una pared. Entonces, el propietario de un edificio, al derribarlo, puede o no renunciar a la medianería. Resulta que a la par de nuestra casa o del edificio que ocupa nuestra casa, hay otro edificio y hay una pared medianera que servía prácticamente de división entre las dos propiedades. Perfecto. Si se destruye el edificio, quien sea de las partes o con dueños colindantes puede renunciar a la medianería. ¿Qué significaría o qué significa? Que va a abarcar el espacio de su terreno que abarcaba la mitad de esa pared, de esa fosa o de esa cerca. Adquisición de pared medianera por contrato. ¿Se puede adquirir? Veamos el artículo 515. El artículo 515 establece: el propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Hay una pared en el predio de su propiedad, pero el del predio contiguo quiere adquirir algún derecho sobre el 50% del ancho por todo el largo de esa pared, se puede hacer contractualmente. Analicemos eso, que sí es posible. ¿Hay algunas limitaciones a la medianería? Si el dueño de una parte de la pared medianera tiene servidumbre de luz o de vista, el vecino solo puede adquirir medianería respetándolo. ¿Cómo entender esto? Veamos. Si el dueño de una parte de la pared medianera tiene servidumbre de luz, ¿qué significa? Cuando se construye en un inmueble, imaginemos una pared, por la posición en que se encuentra el terreno donde se está construyendo, algunas veces es necesario dejar pozos de luz o servidumbres de luz. Hay materiales específicos, generalmente unos llamados bloques de vidrio. Entonces, esos bloques de vidrio se colocan en la orilla de la pared para procurar esa luz en el interior del edificio que se está construyendo. Muy bien. Si el dueño de la parte de la pared medianera que tiene ese pozo de luz o de vista también, puede ser una pequeña ventana, el vecino solo puede adquirir esa medianería respetando. Por supuesto que se adquiere el derecho si se quiere vender o enajenar, pero tendrá que respetarse esa servidumbre de luz si esa es una de las condiciones del negocio jurídico. De esto hablamos un poquito. No se puede abrir ventanas en una pared medianera, salvo que exista consentimiento entre las partes. ¿Qué sucede
con el dueño de una pared no medianera. ¿Qué significa? Que sea propiedad exclusiva de uno de los propietarios de los bienes. El artículo 524. Vamos a buscar ese sustento legal. El artículo 524 del Código Civil de forma clara establecen ventanas en paredes no medianeras. El dueño de una pared no medianera contigua a una finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que da luz 3 metros a lo menos. En todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros a lo más. En español, ¿qué sucede? Si hay, imagínense, un par de bienes inmuebles que son colindantes y uno de los colindantes decide construir y decide construir pretendiendo dejar una pared, o mejor dicho, una ventana en la pared. La ley es muy clara, eso no puede ser. Podrá dejar un pozo de luz, no ventana, ¿verdad? Un pozo de luz, algunos le pueden llamar un pozo de vista o microventana, pero bajo el entendido que tiene que ser del suelo hacia arriba, dejar 3 metros libres para no afectar, la intimidad del vecino, para no irrumpir el derecho de propiedad que le asiste sobre su propio fondo. No puedo dejar ventanas en mi mueble para ver el patio, qué sé yo, los ambientes del jardín, el traspatio, qué sé yo, del vecino. Entonces, se podrá abrir solo con las determinaciones del artículo 524. Veamos, siempre hablando de la medianería. No es permitida la construcción de ventanas en vista directa. Imagínense ventanas francamente construidas en un inmueble o en nuestro inmueble, viendo en dirección o dirigidas o construidas en dirección a otro bien. El artículo 527 del Código Civil establece que no pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios, corrales del predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. Bueno, es como dejar un cerco, una pared y construyo 3 metros dentro de mi propiedad para no quebrantar o incumplir este precepto sustantivo. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más saliente de la ventana o balcón y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, en el punto en que dichas líneas se estrechan más si no son paralelas. Bueno, tenemos que corrernos 3 metros del predio del vecino hacia adentro de nosotros. Ahí empieza la ventana. 3 metros, si es balcón, a eso se refiere esta norma. ¿Está bien? Eso es lo que la ley preceptúa porque no se aceptan ventanas de vista directa. Siempre en la propiedad, bueno, en la copropiedad, para ser más correcto, tenemos el tema de la propiedad horizontal. Vamos a abarcar ahora este tema de la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal ya dijimos, es una de las formas especiales de la propiedad.
está regulada en el Código Civil del artículo 528 al 559. ¿Y qué es propiedad horizontal? No son más que casas divididas por pisos, departamentos y habitaciones. Pisos, departamentos y habitaciones. Y realmente surge como respuesta a la necesidad habitacional de la sociedad actual. Para nadie es un secreto que las metrópolis, las ciudades muy pobladas, con una densidad poblacional excesiva, ha obligado a personas individuales, a personas jurídicas, a procurar la propiedad horizontal, porque ya no se dispone de espacios de territorio lo suficiente, de terrenos amplios, para ser más concretos, como para poder construir. Y entonces, cuando no se dispone de esos predios, fondos o terrenos, lo poco que tengamos hay que aprovecharlo al máximo. Eso va a significar, eso va a significar el surgimiento de la propiedad horizontal, que dijimos son casas, son divididas en pisos, departamentos y habitaciones, como respuesta a ese problema habitacional que ahora es bastante fuerte. Dos aspectos de propiedad horizontal. Dos aspectos que hay que tener en cuenta en la propiedad horizontal. La propiedad exclusiva y la propiedad común. La propiedad exclusiva es el piso que me corresponde. No es el piso completo, el apartamento que me corresponde como propiedad. No es el apartamento, la habitación, pues. A eso le llamamos propiedad exclusiva. Y la propiedad común es el suelo, es la base donde está incrustado o edificado este edificio, los servicios, etcétera. Esa es la propiedad común, que no me corresponde o no le corresponde a una persona específica, sino a todos los copropietarios. Propiedad horizontal. El artículo 528 del Código Civil de forma taxativa establece, veamos, en relación a la propiedad horizontal. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento o aprovechamiento independiente, mejor dicho, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tenga salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a esa vía pública. Eso lo preceptúa el artículo 528. ¿Y cómo se origina la propiedad horizontal? Perdonen las abreviaciones, pero es como referencia nada más. ¿Cómo se origina, mejor dicho, la propiedad horizontal? Artículo 529. El régimen de propiedad horizontal dividida puede originarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se haya inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. Se es propietario de un edificio de 3, 5, 10, los niveles que sean, y queremos someter al régimen de propiedad horizontal ese edificio con fines de enajenar piso por piso, departamento por departamento o habitación,
¿qué hay que hacer? Debe inscribirse, debe procurarse ante el registro de la propiedad para que ese edificio, por cada nivel, departamento o piso, tenga sus fincas independientes. ¿Cómo se origina? También se origina cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. Aquí sí se hace adrede. Vamos a construir un edificio, pero vamos a constituir propiedad horizontal. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? También cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Entonces, tres formas mediante las cuales se origina la propiedad horizontal. Primera, cuando los dueños de un edificio disponen instituirlo como propiedad horizontal. Segunda forma, segunda manera de originarse la propiedad horizontal. Cuando se construye un edificio con ese propósito de instituirlo en propiedad horizontal. Y tres, por disposición testamentaria. Veamos siempre en relación a este tema una condición necesaria. ¿Cuál es la condición necesaria? Para que nazca a la vida jurídica la propiedad horizontal, es esencial, es importante, es innegable que deban constituirse por escritura pública. Y ahí sí vamos a leer la norma. El artículo 531. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. ¿Aló? ¿Cuáles son los requisitos para constituir en escritura pública propiedad horizontal? Primero, declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. Bueno. Primero entonces es la declaración de los propietarios o del propietario de constituir su patrimonio, su bien, en propiedad horizontal. Primer requisito. Segundo, situación actual del bien, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y en mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que goce. En la actualidad, como parte de los servicios también está el gas, hay planos diseñados en ese tipo de edificios que piensa constituirse en propiedad horizontal de distribución de gas por seguridad, también, bueno, de todos los servicios necesarios para el funcionamiento del edificio que quiere someterse a propiedad horizontal. Dos requisitos: declaración del propietario que quiere constituir en propiedad horizontal su inmueble. Segundo, las medidas y colindancias y demás circunstancias del terreno. Tercero, descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. Cuarto, el valor del inmueble y de cada piso. 5. Descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes. Entiéndase, unidades independientes, pisos, departamentos o habitaciones. Perfecto. Y sexto, cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes para constituir la propiedad horizontal. Entonces ya sabemos que se constituye en escritura pública llenando los requisitos que ya describimos.
Qué interesante, qué interesante. Fincas filiales. ¿A qué se le llaman fincas filiales? Se le llaman fincas filiales a todas aquellas que han sido inscritas, registradas o desmembradas de la finca matriz, donde está el edificio, a favor de cada uno de los propietarios de piso, de departamento o de habitación. A eso se le llaman fincas filiales. Todas las que al final nacieron de la finca matriz del edificio, pero que ahora están asignadas por cada nivel, por cada apartamento o por cada habitación. Todas las fincas filiales forman la propiedad horizontal. Formas de constituir la propiedad horizontal. Formas de constituir la propiedad horizontal. Ya lo hemos hablado, pero no es malo enfatizar. La propiedad horizontal se constituye por piso, departamento y habitación. Y hay un área común. Entendamos por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en el mismo plano horizontal cuando se trata de un edificio de varias plantas. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, niveles. Departamento. Construcción que ocupa parte de un piso. Habitación. Un aposento que puede estar dentro de uno de los departamentos. Y el área común. Perdone la insistencia. El terreno, los servicios y todo lo que sea útil para uso y goce de la totalidad del inmueble. ¿Qué prohibiciones tiene el dueño del primero y último niveles? El propietario, el dueño de la finca filial del primer nivel y del segundo, tienen prohibiciones. ¿Cuáles? El dueño de la finca filial del primer nivel está en el suelo, exactamente. No puede, no debe, tiene prohibido socavar o pretender aprovechar el subsuelo del edificio de la parte donde se encuentra. Y el dueño filial de la finca, que está hasta en el último piso, tampoco puede ni debe realizar ninguna construcción más, porque esa es una limitante y una prohibición establecida en el Código Civil. Veamos ahora temas relevantes en relación a la propiedad horizontal. Indivisión forzosa, platicamos ya, pero no es malo que veamos a qué se refiere la indivisión forzosa. Los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa. Por supuesto, el suelo sobre el cual está construido el edificio es un área o una parte común. Ha de mantenerse en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Cuáles son las facultades de los propietarios? Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total del cual forma parte. ¿Se pueden grabar los pisos? Sí, el propietario puede hacerlo. El departamento o habitación también. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, escritura constitutiva del régimen
y el reglamento de copropiedad y administración. Perfecto, estamos hablando entonces de las facultades de los propietarios o del propietario. Prohibiciones a copropietarios. Los copropietarios tienen prohibiciones que al no existir, aparte de un reglamento específico que hubiese, el Código Civil establece en su artículo 536. Cada copropietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes, o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Bien. Los propietarios de un apartamento o de un piso no pueden destinar el derecho que tienen ese apartamento, esa habitación, ese departamento o habitación. Por ejemplo, para expendio de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas. No pueden destinar su inmueble para almacenar, comercializar productos de ilícita procedencia o de ilícita comercialización. Tampoco pueden destinar uno de sus niveles del apartamento que tengan, el piso que tengan, para destinarlo a una discoteca. ¿Se imagina usted, y más en este tiempo, que el dueño del quinto nivel disponga tener una discoteca sin limitaciones de sonido ni nada de eso? Esa es una de las provisiones, aparte del reglamento y administración de la propiedad horizontal. Ya sabemos las prohibiciones al dueño del primero y último piso. Ya sabemos que hay administración del edificio. Ahora bien, ¿cómo se extingue el régimen de propiedad horizontal? ¿Cómo se extingue? Por resolución expresa con el voto de 2/3 partes de los propietarios. Tiene que ser una resolución, una determinación en asamblea de los propietarios. Veamos el artículo 555. El artículo 555 preceptúa: el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen, a efecto de mantenerlos. Tras disponen que ya no quieren mantener el régimen de propiedad horizontal, los otros propietarios de fincas filiales, podemos hablar de fincas filiales, pueden adquirir ese derecho. El artículo 556, la extinción de la propiedad horizontal. La extinción no puede otorgarse sino en el caso de que todas las unidades singulares del inmueble se encuentren libres de gravámenes y anotación, o en caso contrario, que los interesados presten su consentimiento. Procede la extinción con gravámenes si el don X, dueño del quinto nivel de esa propiedad horizontal, tiene hipotecado la parte que le corresponde en esa finca filial. ¿Será que se puede enajenar? ¿Se puede extinguir? Sí, sí, con el consentimiento de quienes quieran adquirir ese bien. ¿Tiene hipoteca? Sí, no importa. En la cláusula que
el inmueble objeto de negocio o el apartamento objeto de negocio o la habitación objeto del presente negocio jurídico identificado como finca tal, sobre el mismo pesa el gravamen consistente en una hipoteca. El comprador dice sí, a sabiendas del gravamen acepto la venta que se hace a mi favor. Esa es la aceptación y ahí sí procede la enajenación o la extinción del régimen de propiedad horizontal con gravámenes. Vayamos viendo. Este tema, uy, pocos minutos para un tema tan importante, propiedad de las aguas. Recuérdense que en Guatemala no existe una ley que regule lo de las aguas ni de dominio, las aguas que tengan que ver con regadíos, aguas alumbradas, etc. Pero si no existe ese régimen, esa circunstancia ha generado problemas en muchos lugares, yo diría en todo el país. El Código Civil de 1933 trata del dominio de las aguas y ahí tiene descrito por capítulos, pero el Código Civil actual solo regula aguas de dominio privado y está en el artículo 579. No tiene otra regulación en cuanto al agua. El artículo 579 establece las aguas pluviales que caigan en predios son de dominio privado. Aló, son de dominio privado. Las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada, mientras no traspasen sus linderos. Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurran por ellos. Las lagunas y sus alveos formados por la naturaleza en los expresados terrenos. Y las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en propiedades particulares. Son aguas de dominio privado. Esto es bien discutible, es bien discutible. Y más que todo, porque cuando se generan conflictos por agua, algunas veces los jueces, en exceso de su facultad de administrar justicia, le dan una interpretación contradictoria o equívoca a la situación de la propiedad de las aguas. Ahí cabe una pregunta. ¿Será que el dueño del inmueble donde se encuentra un nacimiento, el dueño del inmueble donde se encuentre en el subterráneo ese terreno, algún nacimiento, será también dueño de ese alumbramiento de agua? La lógica nos dice que sí. La ley nos dice que sí. Son de dominio privado. Ya vamos a ver, habla también de aguas subterráneas, ojalá me dé tiempo con esto, pero bueno. En el Código Penal hay un delito que se llama usurpación de aguas. Y esa norma fue creada, creo, y si me equivoco, pues podrán leer, corregirme y en sus exámenes privados también sustentarlo y defenderlo. Pero a mi entender, el delito de usurpación de aguas, cuando habla de la desviación como uno de los verbos rectores de ese delito, se está refiriendo, o el espíritu de la norma se debe a que en algunas partes del país discurren arroyos, transitan ríos, y alguna persona para aprovechar caudal de ese río viene y desvía, construyendo acequias, canales, etc. Habla de agua superficial, superficial, algo que se ve sobre la tierra.
va a un cauce, va a un canal, ahí hay aprovechamiento ilícito. Pero cuando el agua la encuentra usted o el propietario de un inmueble dentro de su terreno, haciendo un pozo, en el subterráneo de su propio inmueble, esa es su propiedad. Eso entiendo y eso dice la ley. El numeral cuarto del artículo 579. Las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en propiedades particulares son de dominio privado. Bueno, aguas subterráneas, 581. Todo propietario puede abrir pozos dentro de sus fincas para obtener y elevar aguas subterráneas. Ahí la norma desarrolla otros supuestos más que podría leer. Es importante que vean distancias que pueden abrirse. ¿A qué distancia pueden abrirse los pozos? Las obras artificiales a que se refiere el artículo anterior no podrán ejecutarse a menos de una distancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de 100 metros de otro alumbramiento, fuente o río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente de los dueños o en caso del municipio, si son predios municipales o comunales. ¿Qué no deben perforarse? Los pozos no deben perforarse a menos distancia de 2 metros entre uno y otro, dentro de las poblaciones y de 15 metros por lo menos en el campo. Muy bien. Aquí estamos ya casi concluyendo. Propiedades de aguas alumbradas, ya dijimos que es el dueño, así lo establece la ley de la propiedad privada. Durante concesión a mineros, son dueños de las aguas, y mientras dure la concesión, ellos son dueños de las aguas que encuentren. Ley especial de régimen de aguas y regadíos, 588, no existe una ley, no hay ley de aguas en Guatemala. Y lo que sí existe es un proyecto de ley de aguas que reglamenta esa materia, pero es un proyecto de ley. Ya entraron a conocerlo los diputados, nuestros temas no entran a conocerlos ellos. No son de su interés, pienso yo. Entonces, creo que hemos desarrollado con el tiempo suficiente los temas que son de mucha importancia para su formación previo a optar el examen privado que les corresponda. Buena tarde a todos, bendiciones, Dios los bendiga y a leer, a analizar, a ampliar para su formación y más que eso, para su ejercicio profesional. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.